Bueno, volvemos a agradecer por la posibilidad de esta formación en la OFS de toda la Argentina, a los formadores regionales, a los formadores locales, a los miembros del Consejo Nacional que también han posibilitado esta formación, al equipo de formación nacional. Y como señalamos en el primer encuentro, muchas son las preguntas que nos han enviado en relación a la familia, a la comunicación entre padres e hijos, a la mirada que como creyentes podemos tener frente a los grandes desafíos que hoy se nos presentan en los vínculos más entrañables, como son la familia y en las relaciones, sobre todo en relación con la evangelización de nuestras familias, fraternidades y comunidades. En la tarde de hoy tengo el honor de presentar a la licenciada María Florencia Puig, que con mucha generosidad, cuando la llamé para invitarla a que nos ayudara con estos temas que a veces desconocemos o no entendemos, ella generosamente se prestó a venir a auxiliarnos a nosotros. Hago una breve presentación. Ella es licenciada en fonoaudiología, orientadora familiar, máster en sexualidad y vida, fundadora y directora de la asociación Tu Vida en Tus Manos, donde acompañan a las familias para fortalecerlas en su rol de cuidado y educación de los hijos. Ella ha estado también, nos decía recién, en el programa de Protege tu Corazón y en muchas capacitaciones y acompañamientos que se nos presentan hoy en los desafíos familiares. El tema que le hemos pedido hoy se llama La maternidad y la paternidad en el magisterio de la Iglesia. Y le dijimos que ella nos ayudara a entender de manera sencilla esta temática, especialmente en el magisterio de Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Florencia, somos oídos tuyos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de sumarme a esta capacitación. Primero felicitarlos porque en estos tiempos apurados y con las labores de cada uno, madre, padre, a lo mejor algunos son abuelos, todos probablemente hijos, así que brindarse el tiempo para formarse y capacitarse merece un reconocimiento especial. Y por otro lado, agradecerles, porque yo siempre digo que no hay nada más lindo que hablar de lo que a uno le gusta y que del otro lado haya alguien dispuesto a escucharlo, ¿no? Porque a mí me encantan todos estos temas, y si me junto con mis amigas, a los 10 minutos ya están mirando para otro lado, qué plomo, y la verdad que son temas que a mí personalmente me resultan tan apasionantes, que como bueno, le decía recién a Débora, al padre y a Alicia, yo puedo estar horas hablando, pero quiero ser muy concisa, respetar el tiempo, que es lo que más me cuesta, pero voy a hacer todo mi esfuerzo, para en este cortito tiempo que tenemos, dar este tema tan rico, ¿no? Que implica la maternidad y la paternidad, que podemos estar días enteros hablando, debatiendo, conversando, porque aparte yo voy a dar una mirada y después están las experiencias personales de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia como hijo o como hija primero, y después como esposo, como esposa, y como padre y como madre. Hay un montón de experiencias que pueden ser diferentes, algunas coincidimos en algunas experiencias, otros totalmente opuestas, ¿no? Y aparte a esto, sumarle a esto bien práctico, concreto, porque todos somos hijos, seguro, algunos de ustedes o la mayoría serán padres, esposos, esposas, entonces a esto sumarle la mirada o el sentido de... Porque, a ver, esto está impreso en nuestra naturaleza, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de esta maternidad, esta paternidad es propio de la naturaleza del ser humano, esta inclinación, ¿no? O la inclinación a conformar la vida con alguien, a fundar una familia, pero también, como todo lo que parte de nuestra fe, tiene un sentido teológico, ¿sí? La naturaleza humana y la fe, ¿no? Lo que explicada a través de la teología, no se pelean, no están enemistadas, van de la mano, ¿sí? Lo que le hace, lo que uno puede a veces hasta vivir como un mandato, si uno lo profundiza, lo comprende, le encuentra el sentido. A mí me pasó que ya siendo mamá, mi hija era chiquita, empecé a estudiar todos estos temas de familia, y de repente fue, ¡apa! Pero esto así es clarísimo, a mí me habían dicho esto está bien, esto está mal, y empezar a entender, por ejemplo, mi primer taller o mi primera charla fue sobre los efectos de la pornografía, o por qué la pornografía en sí misma, intrínsecamente en sí es mala. Yo sabía que no hay que mirar, que te hace mal, pero
pero hasta ahí llegaba. Y cuando descubrí esto, pero ¿cómo esto no me lo dijeron antes? Hubiera sido más fácil para mí defender lo que yo creía correcto, mis valores, mis ideales que los había recibido, ¿no? Estos procesos que idealmente se hacen en la adolescencia, ¿no? El de pensar, reflexionar sobre los propios valores recibidos. Bueno, en mi caso, sobre algunos de ellos fue más tarde y ojalá esto me lo hubieran dado antes, ¿no? Entonces, la idea es encontrarle el sentido como papás, sobre todo también sabiendo que voy a compartirles un PowerPoint, mientras tanto, que sobre todo en un momento de la vida, como es la adolescencia, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es que todo lo que queremos transmitirles tenga un sentido, ¿sí? Pero entonces, para ya empezar, como les digo, empiezo a hablar y no paro, vamos a hablar hoy de maternidad y paternidad, ¿no? Y cómo es la mirada de la maternidad, o cómo entiende la maternidad o la paternidad, o cómo la comprende desde la teología o el magisterio de la Iglesia. Pero para poder hablar de esto, primero tenemos que hablar del ámbito natural, donde se despliega esta posibilidad del ser humano, ¿no? Ser padre o ser madre es una posibilidad de la persona, ¿sí? ¿Y dónde se despliega esta posibilidad? Principalmente en la familia, ¿no? Que es ese ambiente natural, esperable, donde la persona se convierte en padre y madre, o en hijo de un padre y una madre. Y para hablar de familia, primero quisiera nombrar, ver, reflexionar un poco sobre aquello que Juan Pablo II decía que era la principal vocación del ser humano, que es la principal vocación del ser humano, decía Juan Pablo II, es el amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir Juan Pablo cuando nos decía que todos estamos llamados a esta vocación, que todos estamos llamados al amor? A ver, esto es así porque todo lo que el ser humano hace, lo hace movido por esa fuerza, por esta energía, pongámosle el nombre, por esa inclinación, que no es otra cosa que la inclinación al bien. Eso es el amor, esa inclinación al bien. Por ejemplo, en el ser humano, hasta lo más básico que hacemos está orientado o está impulsado por esta fuerza, por esta inclinación al bien. Hasta comer. Comer en el ser humano puede o debiera ser un acto de amor, ¿no? Como porque necesito alimentarme para vivir y estar saludable, o también porque me doy mis gustos para mimarme, me tomo mi heladito mientras disfruto en familia o con amigos, o yo solita, ¿no? Porque a mí, bueno, yo siempre pongo, por ahí hay un par de personas conocidas mías, me han escuchado hablar siempre del helado, ¿no? Yo, si todo un día difícil, me doy mi mimo, me lo merezco, me tomo el helado. O dejo de comer algo que me gusta para ofrecerlo, por ejemplo, por un Viernes Santo, por quien dio la vida por mí, o lo ofrezco por una amiga que está pasando un momento difícil, o me atiborro de comida chatarra porque en mis pensamientos o en mi psiquis lo percibo como una manera de expresar mi enojo, mi tristeza, pero siempre, inconscientemente, está esta inclinación a un bien, ¿no? Aun cuando objetivamente esa conducta no sea un bien en sí misma, porque comer hasta llenarme y sin ningún sentido no es un bien objetivo, ¿sí? Por eso es importante, y me gustaría dejarles esto para que ustedes se lo lleven, que cada uno profundice sobre el verdadero concepto del amor. Porque yo puedo considerar un bien fumar, ¿sí? Para el fumador, prenderse un cigarrillo implica un bien por sobre otros valores, ¿no? Como la crisis de abstinencia del tabaco, la ansiedad que me implica no fumar, etc. Así que yo los invito a que ustedes después se tomen ese tiempo de reflexión, qué es realmente el amor en la vida de cada uno, cómo lo expresan, cómo lo reciben, cómo lo perciben, y qué cosas de su día a día quizás están malinterpretando como un bien verdadero. Pero bueno, esto se los dejo para que lo reflexionen después, ¿sí? Pero entonces, como entendemos el amor como ese deseo, ¿no? Como esa búsqueda del bien para uno mismo y para el otro, para los demás. Aristóteles, ya siglo IV antes de Cristo, decía que amar es querer, amar es buscar el bien del otro, ¿sí? ¿Y de dónde surge esta inclinación? Porque la vamos a explicar desde la teología. ¿De dónde surge esta inclinación propia de la naturaleza humana hacia el bien, hacia el amor? Es simple y no tan simple. A ver, cada uno de nosotros
fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? En el Génesis dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza de quien es amor de los amores. Dios es amor. Y desde el instante de la concepción de cada uno, así como figura en la creación en el relato, ¿no? De la creación del primer hombre, ¿no? De Adán en el Génesis, Dios sopló. Dios sopla su mismo aliento en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay ese aliento del amor de Dios, que es amor. Es como si el creador, Dios creador, entrara en sí mismo. Imagínense esa figura, para mí esto es maravilloso. Dios entra en sí mismo para buscar el modelo y la inspiración y la pone en cada uno de nosotros. Busca ese modelo en su mismo ser, en ese misterio que es Dios, ¿sí? Entonces, como somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, el amor no es posible, o mejor dicho, el amor se hace real en la entrega a un otro. Y fíjense que el fin del proceso de la madurez afectiva, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Uno nace, se desarrolla y va madurando, hay todo un proceso de madurez, lo que tiene que ver con la madurez afectiva, desde la infancia hasta la adultez, es lograr salir del egocentrismo propio de la primera infancia y del egocentrismo propio de la adolescencia, que también hay un egocentrismo particular del adolescente, para ir al encuentro del otro, para darse genuina y generosamente al otro, que es pasar del egocentrismo al alterocentrismo, que es poder darse genuina y generosamente al otro. Esto es un proceso madurativo, no se lo podemos pedir a un niño, no se lo podemos pedir a un adolescente, menos le digo que del niño, que está en una etapa particular, pero sí lo podemos acompañar, ¿sí? Sostener, ayudar, porque si lo dejamos libre, también la educación es un proceso, implica un acompañamiento. Pero entonces, decíamos que este amor se hace real en la entrega a otro. Y eso Dios lo expresa concretamente en su Trinidad. Dios, tres personas en uno. Fíjense que Dios no es un ser solitario, ¿sí? Dios es una comunión de amor. A ver, hay un Padre, Dios Padre, un Hijo, Dios Hijo, y un amor, Dios Espíritu Santo, que los une. Dios amor, a ver, en esto, Dios, que es amor, se contempla a sí mismo y se refleja en otro que es exactamente igual a él, que es Dios Hijo, ¿sí? Que es Dios Hijo. Y se aman tan inmensamente, tan infinita y tan eternamente, es tanto ese amor, es como un torrente de amor, que no es algo, sino que es alguien, que es esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Entonces, desde la teología, vemos que el amor verdadero es el que se funda en Dios, porque nos reconocemos creados a imagen y semejanza suya, y por otro lado, ese amor siempre es fecundo, porque somos reflejo de Dios Santísima Trinidad. El amor verdadero es fecundo, no puede ser cerrado en sí mismo, y no me refiero solo a la fecundidad de la procreación, sino que se hace fecundo al darme generosamente a otro. Quien solo se ama a sí mismo, en realidad no conoce el amor verdadero. ¿Sí? Este amor verdadero, ¿cómo lo aprendemos? Siendo amados por otros. Por eso decimos que Dios no es un ser solitario y monótono, ¿sí? Es una comunidad de amor que se refleja en Dios Trino, en Dios Trinidad, ¿no? Entonces, el Padre y el Hijo se aman mutuamente y juntos aman a un tercero, que es ese alguien que los une en el amor. Juntos aman a alguien y ese tercero es el amor consumado, ¿no? El Espíritu Santo, la tercera divina persona. Entonces, como vemos, esta vocación propia de toda persona, esta vocación al amor fecundo, recuerden que excede la fecundidad física, ¿sí? Sino que tiene que ver con esa fecundidad espiritual de darse a otros genuinamente, es reflejo del amor de Dios trinitario, ¿sí? Esta vocación de toda persona, la vocación al amor, es un reflejo de ese amor de Dios, ¿sí? ¿Y dónde se concreta? En aquel lugar donde la vida surge y experimenta su primer desarrollo, que es en el seno de la familia. Entonces la familia
es ese lugar donde se experimenta y se aprende el amor, donde se aprende el espíritu de servicio y las virtudes que llevan a vivir el amor como un regalo, como un don, porque en la familia el amor es, o debiera ser, ¿no?, gratuito, generoso, incondicional, ¿sí? No depende de lo que vos me des o de lo que vos tengas, si me gusta o no me gusta, ¿no? Eso es el amor de la familia. Entonces, por eso decimos que la familia es un grupo de personas, ¿no?, que están unidos por lazos de amor a partir de una libre elección, ¿no?, de un hombre, de un varón y de una mujer, que deciden, eligen unir sus vidas en forma total, permanente e incondicional, se donan mutuamente para dar origen a una comunidad que supera la individualidad de cada uno, ¿sí? Se genera una donación mutua y total que es el más perfecto de los amores humanos, y su fruto, que es la familia, es la verdadera escuela donde los hijos aprenden aquello a lo que todos estamos llamados, que es el amor. Por eso decimos que la familia es la primera escuela de amor. Y fíjense que el padre José Kentenich decía que la familia es el laboratorio del amor, donde el amor se aprende, se experimenta, se practica de manera espontánea y natural. Muchas de las cosas aprendidas por la persona son fruto de la experiencia familiar. Y en ausencia de esto, ¿no?, si esta experiencia no está en la vida de esa persona, la percepción, sobre todo del amor, va a ser deficitaria, seguro. Ahora, a mí me gusta siempre agregar que, gracias a Dios, en el ser humano no hay nada determinado, ¿no? Y siempre tenemos la posibilidad, en este caso, de experimentar el amor y de sanar, cuando a lo mejor, como en este caso que estamos diciendo, no he tenido esa experiencia de amor gratuito, generoso, etcétera, ¿sí? Pero de todas maneras hoy quiero hacer hincapié en esto que me han pedido, en el rol sexual propio de la percepción masculina y femenina de ambos padres, y en el concepto de aquello diverso y complementario del amor, ¿no? El amor del varón y la mujer es diverso, diferente y complementario, se complementan entre ellos, y esto se evidencia sobre todo en el seno de la familia. Esta complementariedad y diversidad femenina y masculina que se expresa a través de los roles paterno y materno, sobre todo se evidencian en la familia. Recién decíamos, ¿no?, que la familia es la escuela de amor, donde la persona nace, crece y se nutre de ese amor diverso y complementario. Y esta diversidad y esta complementariedad se expresan o se evidencian gracias a la sexualidad, ¿no? Diverso porque son las diferencias propias del varón y de la mujer en todas sus dimensiones, y complementario porque, como seguíamos a ver, uno le aporta al otro lo que a él le falta. Y esto es gracias a que somos seres sexuados. Vamos a ver un poco qué es la sexualidad, ¿no? La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, ¿no?, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar, de vivir el amor humano como varón o como mujer, ¿sí? En el sexo biológico se asientan todas aquellas características que constituyen a las personas como varón o como mujer, ¿sí?, en todas las dimensiones. No se limita la diferencia entre un varón y una mujer a lo biológico, a lo físico, sino que se sostiene, se asienta ahí, pero lo excede también a partir de lo psicoafectivo, lo social, lo espiritual, y va dejando el sello, la impronta en el desarrollo personal de cada uno. Y cómo también cada uno, como mujer o como varón, se inserta en la sociedad. Ahora, esta diversidad no se refiere solamente a las generales de varón y mujer, ¿no? Uno suele generalizar, ay, que los varones, ay, es que las mujeres, pero no solamente se refiere a la diversidad propia del género masculino, del género femenino, del sexo femenino, del sexo masculino, sino
que también es importante considerar la propia originalidad de cada uno, como único y original varón y como única y original mujer. Y cada uno ofrece y pone al servicio del otro sus fortalezas, sus virtudes, así como las propias miserias, ¿no? Estamos hablando del matrimonio, ¿no? Uno pone al servicio del otro todo lo que es para transitar un camino perfectible, ¿no? Donde uno puede ser cada día mejor, ¿no? Un camino de comunión fecunda que implica el poder darse para ayudar al otro a ser cada día mejor, y recibir del otro para yo también ser cada día mejor, y llegar juntos a la santidad, ¿no? El matrimonio es un camino de santidad. Y a mí me gustó mucho San José María Escrivá de Balaguer, decía que la iglesia es la familia. En este camino de santidad, la iglesia es la familia, ¿no? La iglesia es esa pequeña, la familia es esa pequeña iglesia doméstica, y él decía que el altar de la familia es el lecho nupcial, porque es en ese lugar donde se da esa comunión, esa forma particular de expresarse el amor propia del amor esponsal, propio de los esposos, pero eso es otro encuentro. Simplemente me gusta nombrarlo, pues es maravilloso esto que nos transmite, ¿sí? Entonces, volviendo a estas diferencias y a esta complementariedad, ¿no? A esta diversidad y a esta complementariedad que se hacen evidentes en lo físico, es evidente, pero no se agota ahí, ¿no? Como decíamos recién, no se agota en lo biológico. Y sobre todo esto se evidencia en el seno de la familia, a partir de la relación que se da entre los sexos complementarios, ¿no? Y considerando y poniendo al servicio del otro estas diferencias, ¿no? En lo que uno es diferente y a la vez complementario. Fíjense, la masculinidad del varón y la feminidad de la mujer son distintos, los hacen diferentes. Por ejemplo, el varón posee una estabilidad y una fortaleza que se orienta, se inclina primero hacia la esposa y secundariamente a los hijos, ¿sí? En realidad, a través de la esposa se ordena hacia los hijos. En cambio, la mujer, que tiene esta capacidad propia de su naturaleza de acogida y de ternura, se ordena primariamente a los hijos y a través de los hijos al varón. Es decir, que en la mujer hay preponderancia de la maternidad por sobre lo esponsal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primariamente el varón es esposo y la mujer es madre, ¿sí? En esto no coinciden, pero sí se complementan cuando ambos se dan amorosamente. Es decir, si cada uno pone a disposición del otro aquello en lo que es complementario. Qué valioso entender esto para los que estamos acá, los que tenemos un esposo, o los esposos que están acompañando a sus esposas, ¿no? Qué valioso comprender, porque si uno comprendiera desde lo antropológico esta diferencia, sería tanto más fácil a veces no discutir o no hacerse rollos por cosas que son tan propias, ¿no? Y si uno lo pudiera comprender desde ese lugar, ¿sí? Pero con esto que decía, cuando se dan de esta manera y se ponen a disposición del otro, el varón encuentra a la esposa y la mujer encuentra ahí al padre de sus hijos, y a través de esa complementariedad se funden en este interés común que es la familia. Por supuesto, acá estamos hablando de esta característica o esta condición propiamente femenina y masculina, ¿sí? Que es uno de los factores que conforman la personalidad de una persona, ¿sí? Estamos como deshojando esto para comprenderlo, ¿sí? Pero no es lo único, también en los vínculos, en la forma de relacionarse, tanto con la esposa, con los hijos, influyen el temperamento, las condiciones ambientales, la educación, ¿no? Que uno ha recibido, las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la vida, sus experiencias, ¿sí? Por eso hablamos de generalidad, de tendencia, pero sí es cierto que esta tendencia imprime ciertas características que son propias del rol de cada uno. Y acá quiero ver qué hora es, me quiero pasar, y acá es importante hacer hincapié, me pareció importante mostrar claramente esta diferenciación. ¿Por qué? Por un lado,
para reflexionar o para superar todo este relativismo cultural que atribuye a la distinción entre el varón y a la mujer a motivos solamente o puramente ideológicos o culturales, ¿sí? Hay una impronta propia de la naturaleza, de la especie, ¿sí? Del varón y de la mujer. Y por otro lado, para revalorar el lugar indiscutible que tiene la constitución familiar, en la constitución familiar, el lugar que cada uno tiene como padre o como madre. Cada uno, diferentes, complementarios, iguales en dignidad, ambos necesarios e insustituibles. Esto no quiere decir, y después vamos a conversar seguramente sobre esto, que en situaciones particulares los roles propios del varón y de la mujer no puedan ser abordados por el otro sexo. Pero es un error pretender que varón o mujer realicen estas funciones de la misma manera. Esto va sobre todo para las madres de familia, para las esposas acá presentes, ¿sí? Cada uno tiene un estilo propio de plantearlas y de ejecutarlas, que se asientan en esas particularidades que son propias del varón y de la mujer. Por ejemplo, un padre nunca va a poder maternar, simplemente porque no es madre, ¿sí? Y ser madre implica una manera única y original de serlo. Vamos a ver un poquito estos roles a los que me estoy refiriendo. A ver, dentro de del rol materno, de las funciones propias de la mamá, una de las primeras y las más importantes funciones es la difusión. Cuando llega el bebé, cuando nace este bebé, necesita esa fusión con su mamá, ¿sí? Se conforma lo que se llama una diada mamá-hijo. Al inicio el bebé necesita esta fusión. ¿Para qué? Para que su mamá satisfaga sus necesidades, no solo de alimento, de abrigo, sino las necesidades afectivas. Y su mamá también necesita de esto, ¿sí? Que es muy instintivo y primario. Cuando el niño va creciendo, esta relación empieza o debiera distanciarse, ¿sí? Esto sería lo saludable. Cuando la mamá está muy fusionada con el niño, esta relación, la relación del papá con ese niño es difícil y la relación de pareja también, ¿sí? Y acá es importante el rol del papá, ¿sí? Alrededor del año de vida, un poquito antes, lo funcional es que este rol paterno del corte que irrumpa ahí, ¿no? Es que el papá empiece a ofrecer alternativas a ese hijo para cortar esa fusión, para recuperar a su mujer, entre comillas, ¿sí? Ojalá nunca la haya perdido, ¿no? Pero para recuperar a esa mujer, y a la vez desplegar ese rol paterno que, ojo, está desde el inicio, pero de distinta manera, ¿sí? Generalmente acompañando, sosteniendo, ¿sí? A mamá. Esto, Laura Goodman, no sé si la han escuchado nombrar, habla de una manera muy práctica y muy amorosa sobre esto, cómo se complementan en esto, este rol paterno y materno. Ahora muchas veces pasa que a las mamás esto no nos gusta, ¿no? O no nos gusta cómo lo hace, o cómo intenta irrumpir en esto. No, es que vos no entendés, no lo saqués desabrigado, no vas a saber, ¿sí? Cuanto más maduro es el varón, mejor lo puede superar y contener mejor a esa mamá, y a la vez cuanto más madura es esa mujer, mejor va a poder soltar ese hijo y desfusionarse, que es vital y necesario para el desarrollo y la madurez de ese hijo. Otra de las funciones del rol materno es la de contener, la nutrición, el nombrar, ¿sí? Mamá nutre literalmente, y no queda en solo nutrir con el pecho, ¿sí? No queda solo en alimentarlo, sino que la nutrición y la contención afectiva es incluso muchas veces más importante que la alimentación. Enseñar a nombrar. Su mirada, la mirada de mamá, pone sentido a lo que ese niño le pasa. Vieron que cuando el nene se cae, lo primero que hace es mirar a mamá, así. Si mamá se asustó, se preocupa, ay no, entonces sí llora. Mamá es la que enseña al niño, fíjense el rol tan importante para toda la vida. Mamá enseña al niño a confiar o no en sus percepciones. Enseña los primeros pasos de la educación emocional, que es tan importante para toda la vida. Cuando esto no está, cuando se forma esta carencia que me impide decir lo que me pasa. En lo cotidiano vemos muchas veces como mamás no acompañamos de la mejor forma esto que es propio de nuestro rol, ¿no? Mamá, me duele, bueno, no es nada, toma, comete un caramelo. ¿No? Lo nombramos y enseñamos esa primera impresión de respuesta, ¿no? A eso que el niño siente, y los vamos tapando con cosas, ¿no? Nombramos un berrinche con cosas, o lo calmamos con el celular,
le ponemos la tele, a ver, ¿cuántos de nosotros cuando estamos tristes o enojados, en vez de hablar de lo que nos pasa, atacamos la heladera o el paquete de cigarrillos, o nos aislamos, o estamos a los gritos con todo el mundo, en vez de decir, a ver, me está pasando esto, estoy sumamente cansada hoy, tuve un problema con una amiga, un problema en el trabajo, ¿no? Esto lo enseñamos, la mamá es la que va enseñando a nombrar. El papá también, sí, pero el rol principal es de mamá. En cuanto al padre, tiene, como decíamos hace un rato, el rol fundamental del corte, ¿sí? En primer lugar, corta el vínculo. No lo corta, no desaparece ese vínculo, corta la fusión, ¿sí? Ese vínculo que está fusionado así entre la madre y el hijo. Esta fusión es normal, es sana y es necesaria, porque le permite al niño vivir esa experiencia de sentirse incondicionalmente amado, que vas a sentar las bases psicoafectivas de su edificio, de su personalidad, ¿no? De todo su edificio psicológico. Pero poco a poco va a tener que ir aprendiendo a valerse por él mismo, y acá es importante esta función, ¿no? Esta función de corte. El padre tiene que brindarle a su hijo, que mostrarle herramientas intelectuales, volitivas, ¿no? Emocionales, para que él pueda separarse de mamá y salir a caminar el mundo con sus propios pies, para que pueda desear, para que pueda explorar, para que pueda equivocarse, él y no a través de su mamá. El padre, a partir de va compartiendo momentos de gratificación con su hijo, de placer en distintas actividades, aparte de ofrecerse como un modelo deseable, que ahora vamos a ver un poquito eso, ve que hay otras formas de sentir gratificación y placer, y no solo con su mamá, ¿sí? Ojo, también acá es importante el lugar que la madre le da a esto, ¿no? Ahí hay un juego de los dos, porque muchas veces mamá impide, papá se cansa y se separa de esto y no cumple con esa función. Ahí está la complementariedad. Y por otro lado, otro de los roles paternos y sumamente importante es la autoridad, ¿no? El poner límites. Es un arte. Un padre ausente no pone límites. Y con ausencia no me refiero al papá que no está o porque se fue o porque se murió, ¿sí? Es más dañino para un niño el tipo de ausencia del papá que está, ¿no? La ausencia psicológica, donde papá no está en el momento de la toma de decisiones, ya sean importantes o no tiene autoridad, ¿no? Él es autoridad en sentido profundo, porque genera mucha desconfianza esto en el hijo, mucha inseguridad en él, ¿sí? Porque el que cuida, el que protege con esa masculinidad es papá, y si papá no lo hace, me siento desprotegido, me siento inseguro. Y otra de las formas de la ausencia también es el autoritarismo, que es una forma muy encubierta de la ausencia paterna, porque no le da al hijo la confianza necesaria para que se anime a salir al mundo, ¿no? Para que se separe psicológicamente de mamá, porque en vez de poner límites de manera amorosa, conciliadora, comprensiva, aterroriza al niño, y lo que hace es con más razón que se quede pegado y fusionado con su mamá, y se dificulta más este corte, que es fundamental tanto en la mujer como en el varón, pero particularmente en el varón. Ahora vamos a ver un poquito eso. Y otra de las funciones es la de proveedor, ¿no? La proveeduría, se dice, el rol del padre es proveer lo necesario para subsistir. Esto también tiene que ver con el principal instinto del varón, que es el de supervivencia, tanto cuidar de sí mismo como de los suyos, de su prole, ¿sí? Esto no quiere decir que las tareas dentro y fuera del hogar sean exclusivas de la mujer y del varón respectivamente, ¿sí? Pero lo específico de cada uno en esas tareas es el modo de plantearlas, ¿no? Es el modo de realizarlas. A ver, más allá del estilo y las capacidades propias de cada uno, también hacen que en ciertos roles o en ciertas funciones, cada uno sea insustituible o tenga primacía, tenga prioridad en el modo o en estos aspectos de la vida familiar o extrafamiliar, ¿sí? Me estoy quedando corta de tiempo, así que no me voy a extender porque quiero dedicarle unos minutos a esto. Decíamos que cada familia le va dando a cada uno de sus hijos, no a los hijos en general, a cada uno de sus hijos, que tiene, aparte de lo que recibe la familia, sus características propias y particulares de temperamento, cómo percibe, cómo vive las experiencias de lo que está pasando, de su manera
propia y original, ¿sí? Y va recibiendo de esa familia una identidad particular que se va desarrollando a partir de las formas, de los vínculos, de las normas, los valores que esa familia transmite, y del modo en cómo los transmite, ¿no? Esto se hace a través de este vínculo natural y espontáneo que es necesario para que ese niño pueda crecer saludablemente. Entonces vemos que los padres educan a sus hijos en la afectividad y en la sexualidad. La educación de la afectividad y la sexualidad está muy relacionada, y lo hacen de forma natural y espontánea, cuando los consuelan, cuando los corrigen, los retan, los animan, les sonríen, los acarician, etcétera, ¿sí? Y también hay ciertos factores particulares que inciden sobre todo en el desarrollo de la sexualidad, particularmente de un aspecto de la sexualidad, que es el desarrollo de la identidad sexual. A ver, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de desarrollo. Y esto no es un termo menor, ¿sí? Cuando hablamos que algo se desarrolla es porque hay algo propio de su naturaleza que necesita ciertos pasos, hay algo que necesita ciertos pasos o ciertos sustratos, estratos, para poder alcanzar lo que ese ser está llamado a ser. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Toda persona está dentro desde que nacemos la posibilidad de caminar. Ahora, para poder caminar, se tienen que dar una serie de pasos, como por ejemplo, primero sostener la cabeza, después el tronco, después sentarme, después pararme con apoyo, después dar unos pasitos, caminar, para después correr, saltar, etc., ¿no? Hay una serie de pasos que hay que ir pasando, viviendo, para que se pueda desplegar esto que es propio de la persona, que es la bipedestación. Con la sexualidad pasa lo mismo, la sexualidad se desarrolla, no se construye. Esto yo no dejo de repetirlo, porque las ideologías hoy nos plantean que la sexualidad se construye. Cuando algo se construye, se hace de la nada, por lo tanto yo pongo y saco como se me da la gana, como un edificio que se hace de la nada, y pongo, lo saco, lo hago, no. En cambio, lo que se desarrolla, lo hace en función de algo propio, dado, que es nuestra naturaleza, ¿sí? La sexualidad, como todo en el ser humano, si todo en el ser humano se desarrolla como la sexualidad, no. Principalmente la sexualidad, que es este aspecto trascendente y fundamental, ¿no? Que nos da esta posibilidad de esta originalidad y esta particularidad de cada uno, ¿sí? Ahora, como todo lo que se desarrolla, hay factores que inciden en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo de la sexualidad. Factores que pueden favorecerlo, que pueden acompañar y favorecer, y factores que pueden dificultar o entorpecer. Cuando hablamos de identidad sexuales, estamos hablando de esta capacidad de reconocerse uno, por ejemplo, el niño como niño, en función de su sexo biológico, la niña como niña, en función de su sexo biológico, de manera armónica. Hay, en este sentido, ¿no? Desde el lugar de mamá y papá, hay tres aspectos que son importantísimos en este desarrollo de la identidad sexual, ¿sí? Uno es la relación entre mamá y papá, el modo de vincularse de esa mamá y de ese papá, la forma de mirarse, de respetarse o no, ¿no? En las actitudes que cada uno tiene para con el otro, en cómo viven y cómo ven eso mismo, cómo viven eso los hijos. A través de esta forma de vincularse, los padres están educando a sus hijos en la afectividad y en la sexualidad, y además de la mirada, los prejuicios que uno pueda tener como mamá o papá, que se transmitan con palabras o sobre todo con actitudes. De lo que comunicamos, el 30% lo decimos con palabras, el 70% tiene que ver con las actitudes, y a veces hay ciertos prejuicios o creencias, y bueno, que a veces uno tiene que elaborarlas, procesarlas, trabajarles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, comentarios, ¿no? Hija, bueno, es que los hombres son así, son todos brutos, ¿viste? ¿No? Que uno a veces hace hasta sin darse cuenta, es que bueno, no le lleves el apunte a tu papá, ¿viste cómo son los hombres, ¿no? Unos insensibles, ¿no? O las mujeres, yo he escuchado, acá en Mendoza se escucha mucho, todavía no, las mujeres solo sirven para cocinar, en esta casa los varones no levantamos ni un plato, ¿no? Y esto los hijos lo van recibiendo, y bueno, y sobre todo en estas épocas que reciben tanta información confusa, estos comentarios pueden ser muy dañinos en el desarrollo. Otra de los aspectos es la relación con el padre del mismo sexo.
que es la relación que cada padre establece con su hijo varón y cada madre con su hija mujer, ¿sí? Es importante un padre que acompañe y que valore a ese hijo en particular con sus características particulares, y acá muchas veces como padres tenemos que reevaluar nuestras expectativas, porque todos, aunque a veces digamos no todos tenemos expectativas como padres para con nuestros hijos, ¿sí? Entonces es importantísimo poder establecer una conexión afectiva con ese hijo. Esto es crucial, sobre todo al momento de la identificación de ese varón con su papá o de esa mujer con su mamá, ¿sí? Que es un proceso clave en este aspecto del desarrollo. Y por último, la relación con el padre del otro sexo, ¿no? Por supuesto, acompañando y respetando las diferencias, sin ridicularizarlas, fomentando las características propias femeninas y masculinas, propias también de la cultura a la que pertenece esa familia, ¿sí? Eso es el rol de género. El rol del género es propiamente cultural, y somos seres sociales, estamos inmersos, vivimos en una cultura, y eso también es un aspecto de la educación, ¿no? Porque a veces nos vamos, bueno, como no tiene, no, también tiene, ¿no? Las expresiones de yo mujer, yo varón también tienen de cultural, y eso impacta en la identidad personal y particularmente en la identidad sexual. Bueno, entonces, para terminar, simplemente que reflexionemos, ¿no? Nuestro lugar cada uno como madre, como padre, como hijos varones y mujeres, que compartimos una comunidad de amor, si es con respeto, con aceptación por las diferencias, tanto las genéricas como las particulares. A ver, esa es la mayor revolución en estos tiempos donde el amor está tan vapuleado, donde la familia parece un concepto, no sé, abstracto, ideal o irreal, pasado de moda, cada uno desde su lugar, como mujer o varón, poniéndose al servicio del otro. Yo creo que esa es hoy la verdadera revolución cultural, intentar cada día con nuestra familia imitar a esta familia, ¿no? La familia de Nazaret, en su comunión de amor espontánea, natural y sencilla, donde lo femenino de María y donde lo masculino de José reflejan lo bello, lo maravilloso de esa complementariedad, y además protegen, cuidan y guían lo más sagrado que se le puede encomendar a una persona, que es la vida, ¿no? Una vida que, como dijimos, llega por amor, se desarrolla y crece y vive por amor para alcanzar en el último aliento el amor de Dios y vivir en comunión con Él, como lo hemos hecho en esta vida con la familia. No sé, mi tiempo, me pasé seguramente un poquito, pero... Bien vale el tiempo, Florencia. No te preocupes, muchísimas gracias. La claridad que tenés y el estudio que tenés detrás hace que yo se me pasó volando, se me pasó muy rápido. Gracias. Bueno, me han llegado muchísimas preguntas, vamos a tener paciencia para poder hacerlas y para poder, de alguna manera, que vos puedas aclarar o profundizar algunos conceptos que estaban ahí puestos y que de repente decís, bueno, ojalá pueda. Vamos a parar. Una primera pregunta, ahí Martín, no sé si vos querés empezar con una pregunta. Ahí veo que levantaste la mano. Bueno, sí, en realidad Sí. Lo primero que quiero es agradecerte por el entusiasmo que transmitís. Ya esto es muy positivo para nosotros. Dos temas que me llamaron la atención poderosamente. El primero es, el varón es más esposo y la mujer es más madre. Eso me pareció novedoso. Si querés ahondar de nuevo este concepto. Y por supuesto, lo último que dijiste con el tema de la identidad sexual, que es todo un tema, el proceso, ¿no?, que importa esto, y la distinción me gustó también entre lo que se construye y lo que se desarrolla. Eso me parece que es una clave de lectura importantísimo. Porque nosotros no construimos de la nada, nosotros desarrollamos algo que ya la naturaleza, algo que es un don de Dios, de la naturaleza. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias por la devolución y por las preguntas o las inquietudes. A ver, esto para mí cuando lo vi por primera vez, el descubrir esta mirada, ¿no?, sobre el esposo y sobre la esposa, el varón, que hay un videíto que a mí me gusta mucho, y los recomiendo, es muy gracioso, de un pastor
que habla sobre, vamos a las neurociencias, porque todo esto que estamos hablando también lo podemos explicar porque la persona es armónica, ¿sí? Todas sus dimensiones, la dimensión biológica, la social, la psicoafectiva, la espiritual, están en armonía, ¿no? En el mejor de los casos, o por lo menos siempre estamos luchando por lograr esa armonía, ¿no? Y hay un videito de un pastor que habla desde las neurociencias del cerebro del varón y del cerebro de la mujer, y dice cómo el varón tiene separada en cajitas, no sé si lo han visto, ¿no? Todas las cosas de su cotidiano, de lo cotidiano. Incluso hasta, por un lado, la madre de los hijos, la esposa amiga, la esposa amante, la esposa, ¿no? Como que tiene distintos roles. El varón tiene esta capacidad de desintegrarse más fácilmente también, ¿no? En la mujer está todo mucho más armónico, más comprometido también desde lo afectivo. Y el instinto primario en la mujer es el de la maternidad. Si bien hoy luchemos contra esto, o las ideologías traten de borrar esto que es propio de esa inclinación natural, y no me refiero solamente a, como decíamos antes, a la maternidad de engendrar, a la maternidad biológica, sino a la capacidad de acogida. Por eso vieron el símbolo de la mujer, bueno, en alguna de las filminas estaba, que es con un círculo y una cruz, hacia la interioridad, hacia el cuidado de lo más valioso, de lo afectivo, de ese acompañamiento a un otro. En esto que son diferentes, la mirada del varón primeramente, hasta por sus características particulares, ¿no? Y también en la salida a la conquista, la búsqueda de la mujer que acompaña, está puesta sobre todo en esta compañera. Y es a través de esta compañía, ¿no? De esa mirada primaria, no quiere decir que no quiera ser padre o no le interese, ¿sí? Pero sino que es a través de esta compañía de la mujer esposa que él conecta, y fíjense incluso, estoy pensando dónde, o lo leí o lo escuché, que se relaciona a la esposa con la figura del Espíritu Santo, porque la esposa debiera ser en el hogar el amor que une al padre, al esposo y a los hijos, ¿no? La que sirve de puente, muchas veces no nos sale, pero eso sería lo ideal, lo amoroso desde el lugar de esposa, ¿no? Entonces se convierte esa mujer en ese nexo que conecta al padre, que primariamente se dirige a la esposa y secundariamente se encuentra con los hijos a partir de este encuentro. Y en la madre, que está primeramente, es más, desde acá sí, hablábamos hace un rato, Débora, acá vendría Silvina a desplegar hasta desde lo biológico, desde lo instintivo de los mamíferos. La búsqueda de la pareja tiene que ver, en la mujer está puesta en aquel que mejor tenga las características para procrear, ¿no? Como nosotros no somos animales y tenemos una espiritualidad y aparte tenemos una razón, podemos trascender eso, pero también está inscripto en la naturaleza, en lo instintivo, ¿sí? Orientado hacia los hijos, que es como un movimiento, ¿sí? Una pulsión primaria, y es ahí, en ese de orientarse hacia los hijos, que también encuentra este compañero que la ayuda, que la complementa y la acompaña en este camino. No sé si pude ampliar un poquito, ¿no? Pero Genial. después Bien, no me acuerdo, me parece que no había ninguna otra pregunta, sino los comentarios sobre este concepto tan importante del desarrollo padre, ¿no? bueno, una primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que un hijo necesita de la madre y del padre? Es decir, porque vos hablaste mucho de qué es lo que la madre le da al hijo y el padre al hijo, ¿no? O a la hija. Pero si nos paramos al revés, es decir, en otras palabras también, ¿qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos de la madre y del padre? Visto desde el hijo, ¿no? A ver, voy a tomar algo, mi papá ya murió hace un par de años, pero era orientador familiar y daba charlas, y siempre cuando daba charlas a los padres empezaba que se necesitan dos cosas, nuestros hijos necesitan dos cosas de los padres. La primera es el ejemplo, y la segunda es todo lo demás. Todo lo demás, lo que digamos, lo que leamos, las charlas, los cursos, todo lo demás. O sea, primero
enseñar con el ejemplo. Creo que es hasta lo más difícil, porque solemos ser bastante incoherentes, porque somos personas y estamos en una lucha cotidiana por tratar de ser mejores, ¿sí? Pero aparte de eso, corriéndome un poco, pero el ejemplo sí o sí lo necesitan. A ver, si yo digo una cosa y hago otra, no sirve de nada. Si yo quiero enseñarle a mi hijo, a mi hija, a ser honesta, a no mentir, y le digo, ay, no compré los mapas, me olvidé, fui a la librería, mirá, decirle a la señora que no tuve tiempo de ir. No. No sirve de nada todo lo que yo le digo, los retos que le digo, no me mientas más. Y después, algo que creo yo que es fundamental de un hijo es el amor incondicional. Ahora, no solo que yo brinde ese amor incondicional, sino que mi hijo lo perciba, ¿no? Que mi hijo se sienta amado incondicionalmente. La familia es ese ámbito donde mi hijo se va a sentir amado incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no te amo por lo que haces o por lo que no haces, te amo siempre, ¿no? Y esto lo tenemos que demostrar en actitudes, y una de las cosas fundamentales que como papás tenemos que trabajar en nosotros, para esto es la gestión de emociones, ¿no? Porque a veces decimos o hacemos cosas que, ok, o dejamos, a ver, hay madres o padres que se enojan con un hijo y no le hablan durante 2 días. No existís, no estás. Si vos no haces o no sos como yo quiero que seas, te retiro mi amor. Eso es lo que el niño interpreta, aunque yo diga, no, pero es que yo lo sigo amando. El amor se expresa y se demuestra, ¿sí? Entonces, bueno, para mí es fundamental la incondicionalidad del amor. Y esto es clave porque llega un momento que estos niños empiezan a salir del hogar. Y sentirse amados incondicionalmente en casa los va fortaleciendo y les prepara una coraza para que cuando tengan que sentirse parte de un grupo donde el amor y la pertenencia es condicionada, ellos sepan, yo sé de amor incondicional, entonces a mí acá no quiero estar. O sea, si acá me van a obligar a hacer cosas que me pueden hacer mal, esto se acompaña de un montón de otros aprendizajes, ¿no? Pero es clave para la autoestima, y sobre todo para esta capacidad de, no, esto me hace daño, y como a mí me aman incondicionalmente, aprendí a cuidarme, a valorarme, entonces lo que me hace daño no lo quiero, el amor con condiciones, ni qué decir esto para las parejas a futuro, ¿no? Para elegir una pareja. Creo que para mí eso es fundamental. Bien, bueno, ahora viene una cuestión que lo habíamos hablado el otro día, Florencia. ¿Qué pasa cuando falta uno de los dos? Cuando falta la mamá o cuando falta el papá, ¿no? Por diversas causas puede suceder eso, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hace esa mamá sola o ese papá solo cuando falta justamente la complementariedad de ese otro que ayuda en la crianza, en la educación, y siempre es necesario, ¿no? Porque también acá yo quiero preguntarte si no es que el niño necesita a los padres y después cuando es adolescente y grande no los necesita más. Siempre los necesitamos, ¿no? Siempre. Sí, a ver, yo creo que a veces yo leo, me gusta mucho leer a veces en las redes sociales los comentarios, ¿no? Porque uno va conociendo la mirada de las personas ante algún chiste o ante algún artículo de un diario, ¿no? Y muchas veces leo que digo, ay, yo soy mamá y papá de mis hijos, o porque mi esposa no está. A ver, a mí eso me genera cierto ruido, ¿no? Porque o es mamá o es papá, lo cual no quiere decir que hayan funciones. Miren, en mi caso particular, mi esposo trabaja en Chile. Entonces, durante varias semanas al mes no está. Y eso a mí no me convierte en una mamá y en un papá cuando papá está ausente, ¿sí? Cuando papá está ausente permanentemente, es importante que haya una figura masculina, en este caso, o femenina si mamá no está, que ofrezca este modelo. Que ofrezca un modelo a los hijos y a las hijas de masculinidad, más, a lo mejor el abuelo, el tío, en algunos casos he trabajado con algunas familias donde encontraron ese modelo que es para que ese niño pueda sentirse acompañado, identificado. En un docente, los profesores de educación física suelen ser maravillosos para esto, cuando saben que hay situaciones particulares y lo pueden acompañar, lo pueden sostener, puede tener una mirada masculina que lo valide a ese nene como nene, o femenina que valide, que reconozca, que engrandezca a esa nena como nena, ¿no? Sí creo que tiene que haber una figura que
Les voy a contar un caso. ¿Puedo contar un caso? Bueno, trabajé, uno de mis primeros casos fue una señora que tenía un hijo de 8 o 9 años, hace muchos años, allá en Perú, que en el colegio se empezaron a burlar del nene y le decían que era nena, en el mejor de los casos. No voy a repetir en este ámbito lo que le decían al nene los compañeros, que suelen ser poco amorosos, ¿no?, para referirse a estas cosas. Y esta mamá era una mamá soltera, que tenía una peluquería, entonces el nene volvía al mediodía del colegio, estaba toda la tarde en la peluquería con la mamá, con la tía, y con las señoras que iban a cortarse el pelo, entonces escuchaba, compartía todo el día con estas, bueno, imagínense incluso hasta las cosas que solemos hablar las mujeres en la peluquería, ¿no? Entonces empezó ciertamente a tener ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas formas, pero sobre todo el llamado de atención de la mamá fue cuando empezó a recibir estos mensajes o estas etiquetas, ¿no? Las etiquetas son tremendas, en el colegio de maricón, mujercita, etc. Bueno, vinieron a mí y se siguieron ciertos pasos. Uno de estos fue cambiarlo del colegio. Había algo ya instalado ahí, una etiqueta que había que erradicar. Y otra de las cosas fue que no pasara tanto tiempo en ese ámbito femenino y que encontrara una imagen masculina con la que él pudiera identificarse, con la que él pusiera, a ver, no hablemos en esos términos, con la que él pudiera pasar tiempo. Un varón, no tenía abuelos en ese caso, no era una mamá sola de otro país que vivía en Perú, y en este caso la mamá recurrió, lo cambió a un colegio donde lo acompañaron muy bien, y recurrió a un profesor de educación física que lo acompañó, lo sostuvo, hasta se tomó el trabajo entendiendo, ¿no?, de dónde se podría originar esto, entendiendo la profundidad de incluso sacarlo una vez por semana, a pasear. Bueno, este nené, no voy a contar, pero cambió mucho en su forma, en sus modos, él necesitaba el reflejo. A ver, uno aprende a ser en función de lo que recibe, ¿no? Yo aprendo también a ser varón en función de cómo me mira mi papá, cómo lo miro yo a mi papá. En este caso también es muy importante que esta figura masculina, ya sea papá o esta persona que puede ocupar ese lugar, no de papá, sino de un rol, del rol masculino que puede acompañar a ese nene, o del rol femenino que pueda acompañar a esa nena, que sea una figura o una imagen real, ¿no? Que no sea algo como inalcanzable. Por ejemplo, si yo tengo un nene con una enorme beta artística y que ama el arte, la fotografía, y el papá es rugbyer, y lo único que quiere el papá es que este nene juegue al rugby, difícilmente va a poder conectar con ese hijo, o ese hijo conectar, y el trabajo ahí es del papá. El papá es el que tiene que esforzarse por conectar, o este señor, esta figura masculina, no me quiero limitar solo al papá, es el que va a tener que conectar con los intereses particulares de este hijo varón único y original, que no es ni más ni menos varón porque juega al rugby o porque le gusta el arte. Al revés lo mismo. A mi hija más chiquita le encanta el fútbol, juega al fútbol y juega como nena y disfruta como nena, y eso no lo hace menos mujer. Entonces sí creo que hay que buscar en ciertos roles, en las figuras, en la familia cercana, que tengan contacto con estas figuras, femeninas o masculinas, de acuerdo al caso. Antes de darle a Eduardo, cuando vos hablas de conectar, ¿conectar qué es? ¿Valorar al otro tal cual es? O sea, ¿cuál es la conexión que tiene que tener la mamá? La conexión es afectiva. A ver, nosotras como mamás, por ejemplo, podemos estar todo el día con nuestros hijos y no conectar ni un minuto, porque estoy haciendo. La conexión es estar con el otro, conectar con el cómo estás y cómo estás de verdad, ¿no? Porque ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y sigo haciendo las cosas, ¿no? Como si... A mí me pasó cuando mi hija era chiquita, tenía 2 años, yo trabajaba todo el día en Chile. Y cuando volví a Argentina dije, me voy a tomar este año para estar con mi hija, para conectar. Yo trabajaba todo el día, llegaba a mi casa a las 5 de la tarde y de 5 a 8 realmente estaba con mi hija. Y cuando me vine a Argentina, que me dedicaba a la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. Después de 3 meses, un día me di cuenta, hace 2 meses que yo no me siento a jugar con Sofi, ¿no? Es como, a veces hay que tomarse el tiempo a ver.
¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y conectar también es darle lugar a lo que siente el otro, ¿no? A lo que siente, sobre todo esto es un lugar particularmente de mamá, no quiere decir que papá no lo pueda hacer, y cada vez con estos cambios culturales que vamos teniendo, el varón lo está pudiendo hacer cada vez más, pero esto es algo propio de la naturaleza femenina, el darle lugar, el reconocerlo, y no es que, bueno, pero no puedes estar triste por eso, bueno, no es nada esto, uy, te estás triste porque te peleaste con una amiga, y sí, es triste pelearse con una amiga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar a resolverlo? ¿Cuál es la mejor manera? Esto a todas las edades, ¿no? Eso es conectar, que haya conexión emocional, y no solo el estar, que solemos estar todo el día, pero muy pocos momentos tenemos generalmente, y esto con la pareja también, darle lugar al otro para que tenga un espacio de conexión afectiva. ¿Eduardo? Sí, no, primero quería agradecerte todo, estoy muy de acuerdo con todo lo que vos dijiste, pero yo quería hacer dos aclaraciones conceptuales. Por ahí un poco como yo me dedico al tema de la psicología del desarrollo, yo la palabra fusión, que vos usás, lo usan mucho en psicología del desarrollo, pero la palabra fusión a mí no me gusta. Para mí es muy psicopatológica. Cuando hay fusión en una relación implica que hay pérdida de identidad. Y es para mí una categoría psicopatológica. Nosotros en general tendemos a hablar una palabra que a veces a la gente no le gusta, que es de simbiosis. En la simbiosis, la fusión es un término de la física, ¿no? El bronce es la fusión del cobre y el estaño, y que ambos materiales pierden la identidad para hacer el bronce, ¿no? En cambio, en los seres vivientes hay uniones que se llama simbiosis, en que ninguno pierde la identidad, ¿no? Las bacterias de una raíz le dan, digamos, le proveen de determinados elementos a la planta, y la planta le da alimento, ¿no? Con la savia. Es decir, esa sería una simbiosis mutualista, que es lo que nosotros queremos también en la relación madre-hijo, que al comienzo es muy parecida a la de la planta, la mamá le da la teta, y intercambian alimento, pero que además, por ser un ser humano, además le transmite afecto en el amamantamiento, no es simplemente un intercambio. En realidad hay más que mutualismo, al comienzo sería comensalismo, porque uno se beneficia y el otro mucho no, salvo en lo espiritual, ¿no? Pero sería comensalismo como los peces que están, las rémoras que están con los tiburones, y todo lo que el tiburón no come, se lo come la rémora, ¿viste? Bueno, entonces hay muchos tipos de simbiosis. A veces la más terrible, que a veces suele ocurrir que en la adolescencia que uno se vuelve parásito. Es el parasitismo otro tipo. Es una aclaración, me parece que es importante porque lo conceptual en este momento que hay tantos relatos, a veces hay que tratar de ser más preciso, porque en la confusión siempre ganan los relatos. Totalmente. Bueno, solo una aclaración, esto es un concepto del doctor Mario Puentes, que es un psiquiatra argentino, sí, pero es cierto que Leonardo Castellani habla de fusión y también lo pone como esa imposibilidad de cortar, que es más amor propio que amor al hijo, ¿no? Cuando habla desde lo patológico, como usted está diciendo. Sí, también uno puede hablar de, si no le gusta la palabra simbiosis, uno habla de figuras de apego. De apego, la diada, madre-hijo, está bien. No, y la otra cosa que respecta a la palabra construir, yo en eso, no es que no esté de acuerdo con vos, pero yo no le regalaría la palabra construir a estos relativismos, al relativismo cultural, ¿no? Porque los que ahora hablan de construir, aquella gente que dice que en los vínculos no hay dos sujetos, sino que lo que crea es la interacción. El enemigo es ese. Los que creen que la interacción no crea nada. La interacción es una relación que crea si hay dos sujetos, y va a crear la interacción si los sujetos tienen algo. Si los sujetos son vacíos,
la interacción no crea nada. Si dos personas tienen vida interior y tienen profundidad, la interacción crea cosas, ¿no? Pero el interaccionismo creador hoy en día es lo que plantean algunos. Y en ese sentido, la palabra construcción no está mal, porque en arquitectura, cuando uno construye una casa, se fija en el suelo, en los cimientos, no es que construís de la nada. Entonces, yo no le regalaría la palabra construcción a este relativismo cultural que cree que el hombre se inventa a sí mismo, que es creador. El hombre no es creador, es No. co-creador. De todas maneras, A partir sí, de otro, porque la madre ni siquiera es creadora de su hijo, es co-creadora de Dios, participa con Dios de la creación del hijo que tienen dentro de su panza, ¿no? sí, de Y todas por maneras, esto yo también no, de la interacción con el marido también. sí, por supuesto, gracias, doctor. De todas maneras, a ver, creo que no hemos regalado, sino que se han apropiado de ciertos Sí, términos, que hoy, a ver, a nosotros al dar una charla a veces tenemos que tener cuidado con normal, anormal, entonces armónico, esperable, amoroso, hay muchos términos que por una cuestión de, con mucho cuidado, y si bien es cierto, en todo lo que implica el desarrollo de la sexualidad, en los manuales, en los textos de ideología de género, la diferencia está puesta particularmente en esa palabra que cambia completamente la mirada de persona, porque no es lo mismo, sobre todo en lo que respecta a la sexualidad, no es lo mismo construir la sexualidad que desarrollarla en base a una naturaleza. Por lo pronto, desde la ideología de género, desde el existencialismo, no hay nada propio y dado, ¿no? Entonces, bueno, esto podemos obviamente tener diferencias de opiniones, ¿no? Pero sí a mí me parece que es importante como por lo menos apropiarnos nosotros de algo, no sé, ¿no? Como adelantarnos, esto es desarrollo, y como en el ser humano se va desarrollando desde con pautas, de acuerdo a lo que uno espera, como lo armónico, lo saludable, lo que promueve la plenitud, no sé, ahí va cuidando las palabras. Bueno, creo que el desarrollo nos caracteriza también, ¿no? Pero eso es mi mirada. Bueno, aquí Florencia, hay una apreciación que dice lo siguiente: el hombre también puede maternar, no lo hará como una mujer, pero también puede maternar. ¿Y por qué no paternar? ¿No? La maternidad viene de matriz, de maternidad que viene de matriz, que es propio de la mujer, ¿no? Y el varón puede paternar, y ojalá lo haga, y seguramente que paterna muy bien, cosa que la mujer no puede hacer, ¿no? Son temas de lenguaje, pero creo que hoy la forma en que lo comunicamos, o la forma del lenguaje, por eso yo anoté con mucha claridad esto que recién decía el doctor, ¿no? La fusión, la simbiosis, creo que es importante, pero ese rol, esa capacidad de paternar, de contener, de acompañar, de amar, de mimar, por supuesto que papá lo puede hacer y lo hace muy bien. Claro, ahí estaría entonces en qué llamamos, tendríamos que decir, bueno, ¿a qué se llama maternar o paternar? Porque entonces, si yo digo, bueno, hay muchas cosas que la mujer, que el papá hace. Pensamos, por ejemplo, un papá solo, ¿no? Un papá que quede solo, que tenga que por determinadas razones criar solo. Y por eso te decía yo qué es lo que falta, qué es lo que le faltaría, ¿no? Porque si hay una necesidad de que los dos son necesarios, la complementariedad de uno y de otro. Pero ahora yo voy a otro tema que me lo han preguntado. Primero, que me están agradeciendo muchísimo, Florencia, tu... Gracias. Los abuelos. A ver, yo quiero que tengas acá, Florencia, porque yo una vez estuve en un estudio muy importante que analizaba aquellas familias que habían tenido alguna disfuncionalidad, ¿no es cierto?, por falta de una madre, de un padre, por rupturas familiares. Habían hecho un estudio de cómo esos niños, esos hijos, el rol de los abuelos había sido capital
para el desarrollo, incluso para sanar determinadas heridas que habían quedado de esa ruptura familiar. Entonces a mí me interesa en un tiempo en el que hoy los abuelos, viste que parece como que están un poco descolocados, ¿no? Así como la madre y el padre estamos, también el rol que esos abuelos cumplen, e incluso me animo a preguntarte más, si hay alguno de los dos abuelos que incluso es diferente, por ejemplo, la abuela materna, es diferente a la paterna, no sé, ahí hay mucho para decir, pero me interesaría que nos digas qué te parece. A ver, ¿qué te puedo decir de eso? Primero que el lugar privilegiado de los abuelos es la transmisión de las tradiciones, ¿no? La transmisión, transmiten tradiciones familiares, las historias familiares, o sea, es tan rico porque eso impacta de lleno en la identidad de ese niño como parte de una familia. La identidad personal, la historia, claro, la historia. La historia familiar es crucial, ¿no? Todos traemos una historia familiar que después la combinamos con la historia familiar de otra persona única, diferente y original, y conforman una nueva familia, pero que está conformado por dos historias familiares. Entonces creo que los abuelos tienen un lugar fundamental en esta transmisión de las tradiciones familiares que deberíamos reflotarlo, ¿no? Porque muchas veces con estos apuros, con los tiempos, con los corridas, esto va quedando medio relegado, ¿no? Y después sí creo que siempre ha sido así, hoy a lo mejor se está perdiendo bastante, pero el apoyo enorme, que puede ser tanto en estas situaciones como particularmente se necesiten, ¿no? La ausencia de una mamá o de un papá, pero incluso con la mamá y el papá, que hoy muchos trabajan los dos, o aunque no trabajen los dos, ¿no? El compartir, el tener esos momentos, a ver, el hecho de mamá poder decirles vamos a ir a visitar a la abuela porque esta semana no la vi, uno está educando tanto con eso. Vamos a charlar un ratito con ella, ¿no? Uno trabaja en la solidaridad, en la empatía, en la importancia de la familia, los vínculos, bueno, en tantas cosas, ¿no? Creo que sí, el lugar de los abuelos es fundamental, y aparte creo que los abuelos han transitado tanto la vida, tienen tantas experiencias que miran a lo mejor de una manera mucho más amorosa. Quienes somos, yo tengo 50 años, y he visto el proceso de cambio y de evolución, podemos decir, que han tenido mis padres, ¿no? O una mirada muy crítica de mi padre, que yo recuerdo de chica, y cuánto de grande se llamaba silencio. Ok, ¿no? O que antes me decía, no, vos tendrías que hacer esto, y después, ¿y qué es lo mejor que puedes hacer? Y eso lo aprendió por la experiencia de su propia vida. Entonces los abuelos acompañan desde la experiencia que da la vida, ¿no? De una vida que sobre todo si se han preocupado por formarse, por conocer, por ser mejores personas, ¿no? Y estaba pensando en esto que decís también, que todos venimos de familias compuestas por personas, y las personas nos equivocamos un montón, ¿no? Entonces todos tenemos también nuestros agujeros emocionales, o cositas que, pucha, mi mamá me planchaba el pelo a mí, y hoy amo mis rulos, pero hasta los 30 años yo era fea porque tenía pelo con rulos, ¿no? Y hoy le digo a mamá, ¿por qué me planchabas el pelo? Y yo como niña interpretaba, las niñas con rulos son feas. Estos son rollos de uno, que todos tenemos alguno de esos, podemos llamar pequeños rollos, ¿no? Pero también es cierto que, a ver, lo que lastima un vínculo, lo sana otro vínculo. ¿Sí? O un papá que cambió, o una mamá que también se dio cuenta de cosas, como nos vamos dando cuenta todos a lo largo de nuestro camino de maternidad y paternidad, o un abuelo que tiene una mirada de afuera de algo y puede involucrarse, ¿no? Y sanar, ayudar a sanar, como dijiste vos, o hasta una pareja, ¿no? Un esposo que también ayuda a sanar, y bueno, y el vínculo por excelencia, ¿no? Que sana, y bueno, tenemos testimonios de eso en varios cursos que hemos dado de seminaristas, como el vínculo personal, que es un vínculo personal con Dios, también sana, ¿no? Bueno, ahora tienen todos para abrir el audio, los que quieran. Miriam, ahí veo que levantaste la mano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Buenas Miriam. noches. ¿Cómo les va? Mucho gusto, licenciada. Gracias. Buenas noches a todos.
Yo fui la que planteó el tema de que los hombres también maternan. Y lo planteo desde un lugar de la experiencia. Trabajo como vicedirectora en la escuela franciscana, una escuela primaria, y es una realidad que cada vez más varones tienen que hacerse cargo de sus hijitos. Estoy hablando de primaria, por lo tanto son niños en plena edad de desarrollo, ¿sí? ¿A qué refería el comentario que puse? Por supuesto que paternar también. No estoy negando la posibilidad de la paternidad, sino estoy hablando de las situaciones que nos encontramos los seglares, las vamos a encontrar en nuestras fraternidades, las vamos a encontrar en los hermanos nuevos que se quieran acercar a vivir el carisma de San Francisco, y vamos a encontrarnos con papás que paternan, papás que traen sus hijos y sus hijas a las reuniones porque no tienen una mamá que los cuide. Entonces, es importante también ponerle este lado, si querés, femenino, al rol que muchas veces los papás varones tienen que desarrollar ante la carencia de una mamá que falleció, que los abandonó, o la razón que sea, y es necesario poder verlo como una posibilidad. Esto lo decía porque decías, bueno, los varones no pueden maternar, ¿no? O los papás, los varones en general, los hombres. Y creo que sí, ante la necesidad, los seres humanos, antes nos encontrábamos mucho con que las mamás quedaban solas, ¿viste? Era como que era algo más propio de la mujer que se quedara sola. Hoy por hoy, muchos son los varones que se quedan solos con sus hijos chiquitos, pequeños, y pueden maternar, pueden decidir tener una relación como varones, maternando a esos niños que no tienen una abuela, una tía, de donde sacar una ayuda de todas estas características que vos manifestabas, que da la mujer en una relación de familia, ¿no? Esto era una aclaración. Está bien, gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Bien, y bueno, una última pregunta, como para ir terminando, es algo que lo veníamos hablando también antes, Florencia, que vos nos decías, bueno, siempre es posible, a ver, no quiero usar una palabra que pueda llevarse a confusión, ¿no? Pero enderezar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en esta charla que escuché hoy, te aseguro que encontré un montón de cosas de mi forma de maternar, digamos, de mi forma con mis hijos, que quizás las debo mirar de otro lugar, ¿no? Esto de que no, porque a veces uno le da angustia, ¿no? Bueno, yo no hice esto, o no logré esto, y entonces esto de ¿qué nos podés decir sobre la posibilidad de cómo ir descubriendo lo que es más saludable y bueno en este arte que en última instancia es el arte de amar, ¿no? El arte de amar al hijo. Esa es una pregunta que te quiero hacer, y la segunda es, vos hablaste bastante de madurez e inmadurez, ¿no? La madurez y la inmadurez. ¿Qué implica una maternidad madura, una paternidad madura? ¿Y qué implica la madurez o inmadurez del hijo? Ok, bueno, empecemos por eso, así después cerramos por lo de... a ver, la madurez, si es que alguna vez alcanzamos es alcanzar esa plenitud, ¿no? A lo que cada uno está llamado a hacer. Ahora, hay etapas donde uno espera cierta madurez, por ejemplo, en la adultez, ¿no? Y esto tendrá que ver con la madurez psicoafectiva, ¿no? Con esta capacidad de gestionar lo que me pasa. ¿Para qué? Para tomar decisiones responsables, asumiendo las consecuencias de esas decisiones, la responsabilidad, ¿no? por las consecuencias que pueden tener esas decisiones. En definitiva, es alcanzar realmente la libertad, ¿no? Acá hay un docente, un filósofo, Hugo Costarelli Brandi, que habla que el fin de la educación es educar en la libertad, ¿no? Y una persona madura, mientras más libre es, más madura es. Mientras menos atada a sus impulsos,
más primarios o al torrente de las emociones que sentimos permanentemente, mientras más puedo gestionar para elegir lo que me conviene, ¿sí? Que a veces no es lo que me gusta, creo que en ese aspecto a lo mejor es a donde me estoy refiriendo con madurez, ¿sí? Por supuesto que como todo, a ver, uno supone que en la adultez este proceso de madurez está más o menos, no creo que nunca esté acabado, ¿no? Porque si no también sería muy aburrida la vida, ya lo logré. Soy completamente libre y soy re maduro, ¿no? Esto lo vamos y a veces no sé si a ustedes les pasa, pero uno siente que en algo ha dado 3 pasos y de repente retrocede 5, ¿no? Esto es un aprendizaje y un trabajo de todos los días. Y la madurez del hijo creo que apunta a eso, ¿no? También educar en la libertad para que pueda tomar las decisiones adecuadas, en el momento adecuado, para que pueda gestionar, ¿no? lo que va sintiendo o sentir del modo adecuado, en la intensidad adecuada y actuar de la manera más asertiva. Es más, podemos decir hasta de la manera más adaptativa, lo podemos hablar hasta desde lo biológico, ¿no? De la manera más adecuada, que en definitiva es aquello que le hace realmente bien, ¿sí? Bien con mayúsculas, no lo que lo hace sentir bien, sino que lo inclina hacia lo que le conviene, hacia lo que es bueno para él y a las personas que lo rodean. En cuanto a lo que decías, esto de ¿qué era lo primero? Lo primero que me habías dicho, Claro, reflexionar sobre el sí, propio caminar, digamos, como madre y como padre, ¿no? Era algo así, ¿sí? sí. Bueno, a mí me gusta mucho y generalmente termino muchas charlas con el concepto este de las 3 R's, ¿no? Porque una vez se escucha y dice, ay, ¿cómo no hice esto? O debería haber tenido más cuidado con esto. O una vez, yo cada vez que hablo de esto, que surge este tema, me acuerdo la vez que la dejé llorando a mi hija en la cuna, siempre, y es real esto, porque leí el bendito libro este de Estivil, del Duérmete Niño, que decía que hay que dejarlo llorando. Hoy, si fuera mamá de nuevo, haría colecho, imagínense, ¿no? Se llevaría conmigo a la cama, ¿no? Pero bueno, son etapas de la vida en lo que uno va aprendiendo. A ver, en el momento, con lo que yo tenía, con lo que cada uno, ¿no? de nosotros tenía, con lo que sabía, con lo que tenía, con lo que yo era en ese momento, hice lo mejor que pude. ¿Sí? Hoy, con lo que tengo, con lo que sé, con lo que soy hoy, a lo mejor lo haría distinto. Pero también haría lo mejor que puedo. Por un lado. Y por otro lado, tomar este camino de las 3 R's, ¿no? Que es, por un lado, bueno, el reconocer. A veces reconocer que en algunas cosas nos hemos equivocado y también reconocer las cosas que hemos hecho bien, ¿no? Esto implica rebobinar, a veces, bueno, a veces tengo que ir un poco para atrás, y hasta a veces puedo hablar, hasta el día de hoy salgo de dar una charla y cuando sale este tema le digo, gorda, perdón cuando te dejé llorando, ella no tiene ni idea, pero yo sí, yo sí. Entonces, ¿te acordás esa noche? No, ¿por qué? Les cuento un poco. Cuando la voy a buscar a la mañana estaba hasta acá mojada, se había hecho todo lo que se podía hacer y yo, como Estivil decía que ni la toque, yo sufría en mi cama escuchándola llorar, ¿no? Entonces, va más allá de dejarla llorar. Entonces, tiene que ver con todo lo que implicó al día siguiente. ¿Cómo no me fijé? Bueno, ¿no? Pero es a veces rebobinar y cuando se puede, reparar. Reparar en la niñez, en la adolescencia, hay algunos especialistas del desarrollo que incluso en la adolescencia un padre puede reparar mucho de esas cosas que ve que a lo mejor en la niñez, en la primera infancia, no lo vio, no fue consciente, no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, para mí estas 3 R's, que es el reconocer, el rebobinar y el reparar, nos ayuda, ¿sí? No quiere decir que, bueno, me libero de la responsabilidad, porque la responsabilidad es, ok, si puedo reparo, y si no, también entender que con lo que tenía en ese momento hice lo mejor que pude. Pero vos sabés que la palabra reparar para nosotros tiene un significado A ver. enorme, ¿no? Porque uno de los diálogos de Jesús de Francisco con Jesús es, ve y repara mi iglesia. La palabra reparar para nosotros tiene todo un significado enorme, y la verdad es que encontrarla acá en la relación con los hijos me parece una palabra que nosotros la tomamos desde la propia espiritualidad. Florencia, primero, bueno, te agradecemos enormemente. Acá
los mensajes que están mandando todos para agradecer, sobre todo tu disponibilidad. Vos decías que nosotros hablamos mucho por los gestos más que por las palabras, que yo te contacté sin haberme conocido casi, y haberte manifestado la necesidad de los hermanos de estas preguntas que nos llegaban en la formación, y que vos inmediatamente hayas dejado todo y hayas dado un hueco, para nosotros es un gesto de amor que habla mucho más que todas las palabras. Lo segundo es decirles que Florencia hoy me hizo llegar un montón de textos, muchísimos textos, que la idea es mandárselos a ustedes. Algunos los ha hecho ella, otros son textos de otros autores, que la idea es mandárselos a ustedes para que los tengan, que capaz los trabajen en una reunión de fraternidad, lo puedan hablar entre ustedes, lo puedan analizar, porque esto a veces requiere decantar un poquito, ¿no? Y ponerse a meditar algo que nos ha enriquecido mucho. Así que ya se los vamos a mandar porque ella generosamente lo puso a disposición. Después hay otros, Florencia, que me están pidiendo tu contacto, así que sí, eso les iba a decir, que si tienen preguntas, contactarse, por supuesto, ¿no? Si tienen más preguntas, yo a veces me descoloco un poco cuando atiendo, pero cuando tengo el tiempo, me doy el tiempo de contestar, así que... ¿Cómo no? Entonces se los daré pasar mi contacto, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, agradecer entonces nuevamente esta riqueza que nos has dado, que nos has dejado seguramente pensando más de un concepto. Y si les parece, no sé si hoy no está Fray Gonzalo, no lo veo por acá, por lo menos yo no lo veo, no sé si Lorena lo ves. Entonces le pedimos a Fray Martín que nos dé una bendición para terminar este encuentro. Bueno, sí, con muchísimo gusto. Francisco repara mi iglesia, podríamos decir hoy, Francisco repara la iglesia doméstica, nuestra iglesia tan frágil que es la familia. Así que bueno, para ustedes, para todos sus familiares, amigos, vecinos, esta bendición. El Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas Florencia, gracias. de nuevo. Sí, Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Por estar ahí. Chao, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Un abrazo. Gracias. Buenas noches, hermano. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Colombia. Desde Colombia, muchas gracias. Saludos a todos. Dios los bendiga. Adiós, gracias. Gracias, hermano. De Chile también, mucho cariño. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muy noches. lindo, muy lindo. Buenas noches, muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Orán. Saludos. Salta. Pase bien. Adiós. Gracias, buenas noches. Chao, Débora. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós. Después te mando, Florencia, todos los mensajes que están llegando. Dale, qué lindo, ¿no? Qué linda comunidad y cuánta gente ahí formándose. Qué lindo, lo Gracias, felicito. Florencia. Muchas gracias. Muchas Lo felicito, gracias. me despido. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias Buenas por la noches. invitación, muy lindo. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao, chao. Buenas noches, chao.